La guerra de Vietnam, para muchos, es la mayor derrota militar en la historia de Estados Unidos. Pero es más que eso, ¿verdad? Es un conflicto que dejó una herida, un trauma nacional que todavía hoy resuena, lo que se conoce como el síndrome de Vietnam. Y es que no fue una guerra corta, ni mucho menos. Estamos hablando de un conflicto que se alargó durante 20 años. 20 años. Eso es una barbaridad. Definió a toda una generación. Y claro, para entender lo compleja que fue y el coste tremendo que tuvo, hay que tener en mente esa duración. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una superpotencia mundial, con todo su poderío militar y económico, acaba perdiendo una guerra contra una nación pequeña y en su mayoría agraria? Pues para encontrar la respuesta, como casi siempre, hay que echar la vista atrás. Vamos a ver esas semillas del conflicto, porque la historia no empieza en los años 60 con la llegada masiva de soldados americanos, que va. Empieza mucho antes. Hay que irse al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia pierde sus colonias en Indochina y el mundo de repente se divide en dos bloques. Bueno, pues en 1954 se firman los Acuerdos de Ginebra. En teoría, para poner fin a la guerra de Indochina contra Francia, pero lo que hicieron en realidad fue partir el país por la mitad con una regla y un lápiz, por el paralelo 17. Y de repente tienes dos Vietnam, uno comunista al norte, apoyado por la URSS y China, y otro capitalista al sur, apoyado por Estados Unidos. Era una división totalmente artificial y con el telón de fondo de la Guerra Fría, pues la guerra civil era solo cuestión de tiempo. Y aquí entra en juego una pieza clave fundamental para entenderlo todo. El Vietcong. Ojo que no es lo mismo que el ejército de Vietnam del Norte. El Vietcong era una guerrilla que operaba dentro del sur. Estaba formada por comunistas, sí, pero también por muchísima gente que simplemente estaba en contra del gobierno de Saigón. Y claro, el norte les apoyaba, les enviaba armas y suministros a través de la legendaria ruta Ho Chi Minh. Así que tenemos la mecha encendida. La guerra civil es un hecho. Y la gran pregunta en Washington es, ¿nos metemos de lleno o no? La respuesta, como veremos, la dictó el miedo. Un miedo casi paranoico que dominaba toda la política exterior de la época. Y ese miedo tenía un nombre, la teoría del dominó. La idea era bastante simple, casi como un juego de niños. Pensaban que si Vietnam del Sur caía en manos del comunismo, la siguiente pieza de dominó, pongamos Tailandia, caería también. Y luego la siguiente, hasta que todo el sudeste asiático fuera comunista. Así que para ellos, Vietnam no era solo Vietnam, era la primera ficha que no podían dejar caer. Pero enfrente tenían a alguien que entendía perfectamente la situación. Ho Chi Minh, el líder norvietnamita, lo tenía clarísimo. Sabía que nunca podía ganar una guerra tradicional contra Estados Unidos, era imposible. Su estrategia era otra, y esta frase lo resume todo. Mataréis a 10 de nuestros hombres y nosotros mataremos a uno de los vuestros. Al final, seréis vosotros los que os cansaréis. No buscaba una victoria militar, buscaba una victoria por agotamiento. Entonces, ¿cuál fue la chispa que convirtió esto en una guerra total? Pues todo se remonta a agosto del 64, al famoso incidente del Golfo de Tonquín. Hubo un primer enfrentamiento que parece que sí fue real, pero luego, un par de días después, se informó de un segundo ataque que hoy sabemos que fue como mínimo muy exagerado, si no directamente inventado. Daba igual, fue la excusa perfecta que el presidente Johnson estaba esperando. Con eso fue al Congreso y consiguió básicamente un cheque en blanco para hacer lo que quisiera en Vietnam. Y al principio, la confianza de Estados Unidos era total. Pensaban que iba a ser un paseo. Su estrategia era aplastante. Superioridad aérea, con helicópteros por todas partes, una potencia de fuego nunca vista, bombardeos masivos con la Operación Rolling Thunder, incluso usaron armas químicas como el agente naranja para arrasar la selva y que el enemigo no tuviera dónde esconderse. Creían de verdad que en unos meses estarían de vuelta en casa. Pero esa idea de una victoria fácil y rápida se estrelló de bruces contra la realidad, y el choque fue en 1968. Ese año lo cambió todo. Fue el punto de inflexión, el momento en que la guerra dio un vuelco, no tanto en el campo de batalla, sino en la mente de la gente. Hablamos, por supuesto, de la ofensiva del Tet. Durante el Año Nuevo vietnamita, el Vietcong y el Ejército del Norte lanzaron un ataque sorpresa masivo por todo Vietnam del Sur. Si lo miras fríamente, desde el punto de vista militar, fue un desastre para ellos, tuvieron unas bajas terribles, pero, y este es un pero gigante, psicológicamente fue una victoria brutal. ¿Por qué? Porque demostraron que después de años de guerra podían atacar donde querían, cuando querían. Ni siquiera la capital, Saigón, era segura. De repente, la gente en sus casas, en Estados Unidos, veía por la tele cómo asaltaban su propia embajada en Saigón. La embajada. Era un shock. La guerra dejó de ser algo lejano. Y por si fuera poco, empezaron a salir a la luz horrores como la masacre de My Lai. El apoyo moral y público a la guerra se hundió en picado, hasta tal punto que el presidente Johnson, totalmente superado, anunció que ni siquiera se presentaría a la reelección.
A partir de ahí, el objetivo ya no era ganar la guerra, al menos en casa, ya estaba perdida. El nuevo objetivo era cómo salir de allí sin que pareciera una humillación total. Richard Nixon llegó a la presidencia con una promesa: conseguir una paz con honor. Y su gran plan para conseguirlo se llamó vietnamización. El nombre suena complejo, pero la idea era muy cruda. Vamos a entrenar y a dar armas al ejército de Vietnam del Sur para que ellos sigan luchando su guerra. Y mientras nosotros nos vamos retirando poco a poco. O sea, transferir la carga del combate. Eso sí, mientras se retiraban las tropas de tierra, los bombardeos aéreos no solo continuaron, sino que se intensificaron. Después de años de negociaciones, en enero de 1973 se firman por fin los Acuerdos de Paz de París. Se acuerda un alto el fuego y, lo más importante, la retirada completa de las tropas de combate estadounidenses en 2 meses. Y así fue. En marzo de ese mismo año, el último soldado americano se marchó de Vietnam. Fin de la implicación directa de Estados Unidos. Pero claro, que se fueran los americanos no significaba que la guerra hubiera terminado para los vietnamitas. El ejército del sur, sin el apoyo masivo de Estados Unidos, simplemente no pudo aguantar. Solo 2 años después, en la primavera de 1975, Vietnam del Norte lanzó la ofensiva final. Fue un avance imparable. El 30 de abril los tanques norvietnamitas entraban en Saigón. La guerra, ahora sí, había terminado. Y con la caída de Saigón, Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista. Pero el fin de los combates no significó el fin del sufrimiento. Las cicatrices de esa guerra iban a ser increíblemente profundas y duraderas, para todos. Hablemos del coste humano, porque los números son para helar la sangre. Murieron unos 58.000 soldados estadounidenses. Es una cifra enorme, pero queda empequeñecida si la comparamos con las pérdidas vietnamitas. Se calcula que murieron más de 1 millón de soldados del norte y del Vietcong, y lo peor de todo, más de 2 millones de civiles. 2 millones de personas. Es una auténtica barbaridad. Pero la destrucción no fue solo humana. El legado de la guerra fue terrible. El medio ambiente quedó destrozado por el agente naranja, que provocó cáncer y malformaciones terribles durante generaciones. Y el conflicto se desbordó. Laos se convirtió en el país más bombardeado de la historia per cápita, y en Camboya, la desestabilización que causó la guerra fue el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de los Jemeres Rojos de Pol Pot, y uno de los peores genocidios del siglo XX. Al final, la guerra de Vietnam es mucho más que una historia de batallas. Es una herida que sigue abierta en la memoria colectiva. Y nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue siendo relevante hoy. Después de todo el sufrimiento, de décadas de conflicto, ¿cuál es el verdadero precio de la intervención? Una reflexión sobre el coste humano, a menudo olvidado, que se esconde detrás de las grandes decisiones geopolíticas.